tal? Muy buenos días, amigos que nos acompañan en esta serie de entrevistas de Loto Editorial. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Rosalba Jiménez Moreno, que, bueno, modestia aparte, la consideramos una gran amiga de esta casa editorial a nivel personal también. Y la voy a presentar con todos ustedes. Voy a leer parte de lo que ha hecho porque su trayectoria académica y de investigación es bastante importante. Tiene el doctorado en Humanidades con enfoque en estudios latinoamericanos y realizó la tesis que se llama La creencia en la Santa Muerte en México y San la Muerte en Argentina en la vida cotidiana de sus creyentes. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Tiene la maestría en Humanidades con enfoque en estudios latinoamericanos y ahí realizó la tesis Creencia y Culto, la Santa Muerte en México y la Santa Muerte en Argentina. O sea, fue como una continuidad Ujú, el doctorado así de la es. maestría. Y la licenciatura en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México con el tema San Francisco de Asís, festividad, identidad y su gente en San Francisco Mazapa, Estado de México. Ha dado clases a todos los niveles, desde secundaria hasta licenciatura, y entre las materias que ha impartido está Historia Universal, Historia de México, Historia del Mundo, Filosofía, Lógica, Sociología, bueno, un montón, no les miento, aquí está todo su currículum, que bastante extenso. Sus publicaciones: Juventud y género hacia una comunicación crítica, aproximaciones metodológicas. Otro, de colonialidad, epistemología del sur y metodologías horizontales, aportes para la comunicación. Raíces identitarias, del culto a San la Muerte en Argentina, en Urdapilleta, Muñoz Marco. Ok, bueno, es el compilador, El ¿no? compilador, Supongo. sí. Ha tenido estancias de investigación en la Universidad Nacional de Misiones, en Argentina, en el año 2007, bajo la dirección del doctor César Iván Bondar, o Bondar, ¿cómo se dice? Bondar. Bondar. Ujú. Participaciones en proyectos enfocados mucho en la Santa Muerte, en cuestiones así de ese tipo, ¿no? Ujú. Bueno, ha impartido y tomado infinidad de cursos y talleres, participado en congresos, simposios, coloquios a nivel nacional e internacional, en fin, parte de lo que has hecho, muy, muy resumido. Para más detalles, pues investiguen un poco sobre la doctora Rosalba. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, es un Gracias gusto. por acompañarnos aquí. Es un gusto. Gracias por la invitación. ¿No? El gusto es Es- totalmente nuestro. Cuéntanos, ¿quién es Rosalba Jiménez? am, bueno, pues nací en la Ciudad de México el 27 de julio de 1981. Este, Mi mamá es originaria de un pueblo que se llama San Francisco Mazapa, en el Estado de México, que pertenece al municipio de Teotihuacán. Y mi papá es originario de Puebla, de un, de un pueblo que está por ahí por la sierra que se llama Aguatempan. Aguatempan. Ujú. Y desde muy pequeño migró con sus hermanos, primos y mamá hacia ese lado del estado y pues ahí fue que se conocieron, ¿no? Entonces, soy la hija más chica, soy la única mujer de Ok, dos hermanos, eh, un hermano mayor que tiene 51 años y el otro hermano mediano que tiene 48 años. Este, pues soy muy afortunada, lo digo sinceramente. Bueno, tuve una niñez muy padre en el sentido de que pues estaba con toda esta parte del contacto como con la naturaleza. Entonces viví en una casa con mi abuela que fue nos cuidó a todos a los todos los nietos. primos y todos los... Ajá. Viví en una casa donde
creo que es un matriarcado, ahora que lo analizo. Ahora que lo ves en Ahora retrospectiva que lo veo en antropológica. retrospectiva, es un matriarcado donde, pues sí, de cierta manera, los privilegios que han tenido los varones de esa familia han sido, Limitados. sí, y a nosotros sí, nos trataron de educar, ¿no? Bueno, a mí me trataron de educar con este papel de ser una buena mujer, donde tenía que estar al cuidado del marido y que sabía que en cierto momento iba a llegar el marido, los hijos y demás, ¿no? Entonces fue parte de la deconstrucción, si lo quieres ver así, Ujú. que tuve un poco en el proceso de la licenciatura, pero fue hasta después. Después de la maestría, yo creo que empecé a entender que Ah, ese deber ser no tenía que ser exactamente como me habían dicho. Te digo que empezó, porque sí empezó un poquito antes, porque empecé a entender cosas que no me cuadraban, en el sentido de que ah, caray. nos decían, no sé, pues tú tienes que estar como, no al servicio, porque tampoco era así tan rígido el asunto, ¿no? No, porque era un No, matriarcado. O sí, sea, no era tan rígido, sino que tenías que aprender que como mujer te tocaban ciertas cosas. ¿cuál era una función? Sí, cuál era una función y que no era porque tenías que obedecerle al hombre, sino porque, pues así era, ¿no? Ujú. Pues así lo hizo mi mamá, porque además en el matriarcado, pues perdieron al papá muy chiquitas, son 6 hermanas y un hermano, entonces perdieron al papá muy chiquitas, entonces el papá era como la figura central de esa casa, entonces al momento en que lo pierden, Alguien eh, debía tomar ese sí, lugar, ¿no? entonces como la abuelita lo tomó, pues como la abuelita enseñó que era así, las hijas aprendieron que era así, entonces Y las nietas tenían tenían que que hacerlo así. aprender a hacerlo así. Y sí, lo traes en la cabeza, ¿no? No, o sea, no te das cuenta, no eres consciente de lo que traes en la cabeza hasta que te digo que dices, a ver, espérate tantito, detente un poquito, piensa. Y fue que empecé con este proceso, ¿no? De que no debería ser así como me enseñaron, de que no pasaba nada Si tomabas si otro tomaba otro camino. camino, Ujú. si elegía otra situación, si lo pensaba de manera diferente, si lo hacía de manera diferente, ¿no? Entonces fue un proceso, pero sí, ya cuando, digamos, cuando yo tomé como mayor conciencia, sí fue como después de la maestría, donde yo utilizo una frase donde como que se cayeron mis referentes, ¿no? Esto de el deber ser sí era como importante en mi vida, pero al momento en que tomo conciencia dices, pues no pasa nada, ¿no? Puede pensarse el mundo desde otra perspectiva y fue cuando tal vez tomé conciencia de que pues al final de cuentas yo tengo que vivir mi vida, yo Ujú. tengo que hacer mi camino y tengo que ver, ahora sí que hacia dónde quiero ir, qué quiero, cómo lo quiero hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue bueno, hasta la fecha sigue siendo un proceso porque te digo que lo traes, ¿no? Lo Sí, sí, sí. mamas desde Sí, el sí, seno sí, sí. materno, entonces son cosas que a veces te cuestan trabajo quitarte, y más en este caso siendo mujer, sí te cuestan trabajo quitarte, ¿no? Entonces, al momento hubo una confrontación Con con tu mi mamá familia. principalmente, Ok. con mi mamá, de que, bueno, espérate tantito, sí está padre, pero te me está saliendo Pero tu lugar de mujer es aquí, ¿no? del relín, ¿no? Entonces, eh, ahora ya lo toma con mucha más calma, como dices, ya, no sé si ya lo entendió O lo o aceptó, lo ¿no? Lo aceptó. aceptó. Entonces, pues sí, ya, incluso también ya la dinámica que hay con los hijos de las hermanas de ese matriarcado, pues ya también Es diferente. se desconfiguró totalmente porque pues ya hay situaciones de divorcio, ya hay situaciones como en este tipo que ellas Jamás hubieran jamás en pensado. su vida lo hubiesen pensado, ¿no? Ni aceptado No, no, ni no, nada. así Sí. hubiese pasado situaciones que dijeras, oye, pues, Ya es insostenible eso. cómo sigues aquí, no? Ujú. Para ellas es impensable, ¿no? Que incluso ellas asumen esa responsabilidad de que algo no hicieron bien para educar a los hijos, porque pues ve nada más qué ¿Cómo, desastre hay con los cómo hijos, están? sí. Entonces, ahora como dices, creo que ya lo aceptan, creo que no les queda de otra. Lo aceptan, tratan de, pues ahora sí que de seguir apoyando a los hijos, pero ya no con la misma perspectiva, ¿no? De seguir
como decirlo, acrecentando esas enseñanzas que tenían desde la abuelita, que fue la que se volvió el sostén, fue pues la que trató de sacar a las hijas adelante. Y en este caso mi mamá, como al ser la mayor de las hijas, pues le tocó salirse de estudiar y tuvo que empezar a trabajar para cuidar a todas las chiquillas que quedaron huérfanas en ese entonces de papá. Entonces, eh, para ella ha sido como, ¿cómo decirlo? Como un reto en el sentido de que trata de cambiar su perspectiva, pero no logra del todo, pues sí, desprenderse de todo, De toda la carga de que le toda la pusieron, carga ¿no? que todavía sigue cargando, ¿no? De Sí, que sí, ella sí. cree que es responsable todavía de las situaciones de muchas de sus hermanas, de muchos de sus sobrinos, todavía sigue cargando con Con mucha muchas situación. responsabilidades que no Ujú, son suyas. exacto. Y yo estaba como en esa misma línea, pero te digo, afortunadamente he ido tomando, no te digo que ya te liberas completamente, porque sí Es complicado. es un proceso, ¿no? Sí, cuando como antropólogo dices, bueno, esta le pega, esta señora está aquí, o sea, no entiendo, pero empiezas a buscar los trasfondos de las situaciones y empiezas a ver que hay cosas naturalizadas, hay cosas que son, que no las percibes, ¿no? Que no las percibes, que te están dañando o que te están perjudicando o que Sí. no es por ahí el asunto. Sí, a lo mejor no es que la señora Sí, que es golpeada exacto, no se quiera ir, sino que sí, no puede, no tiene exactamente, los elementos no para poder tiene la decidir. manera de hacerlo, Sí. ¿no? Entonces bueno, empecé a entender esa situación y ahora pues te digo ya la relación, en este caso con la familia, y en este caso me preguntabas de quién soy yo, creo que ya tengo mayor conciencia de cómo ha sido este proceso y de cómo ahora ya pienso ya en mí. Sí, no te puedo decir, ay, no, pues ya en mi familia no me importa, no, está ahí, pero ya he dejado como de liberar, ¿sabes qué? Te toca, a mi hermano tiene problemas, es Es, muy tu gusto, muy tus problemas, te puedo apoyar y listo, ¿no? Igual, sí. yo con mi mamá, antes no bueno, incluso ahora me ven, ¿cómo decirlo? No raro, pero me ven así, porque yo sí les digo sus cosas ahora, ¿no? Antes no lo podía hacer. Ahora, ¿sabes qué, mamá? O tienes dos opciones, esto o esto. Mi mamá así como que, a ver, espérame tantito. ¿Cómo me dices eso? Sí, entonces ahora creo que ya soy un poquito más consciente de lo que soy, de lo que quiero ser, de lo que no me gusta, de lo que sí me gusta. Te digo, antes era complicado porque se me juntaba todo este asunto, ¿cómo decirlo?, de herencia cultural de Sí, la familia. Entonces era un poco complicado ver ciertas situaciones, ¿no? Se me complicaba mucho el separar las cosas. Ahora creo que me siento más tranquila, más libre, más estable, un poco más estable emocionalmente. Entonces pienso yo que voy por buen camino, pero seguramente. todavía falta No, sí, sin duda. seguir trabajando en algunas situaciones más personales, ¿no? Oye, ¿y tú crees que este proceso del que hablas de cambiar tu percepción de tu entorno y demás, evidentemente tiene mucho que ver con la antropología, ¿no? Sí, 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 porque te das cuenta que esa antropología que te platicaron que era, pues nada más ir a ver qué hace la gente, pues ya ahí que si se sentó, que si se paró, que si le dijo, que si no le dijo, pues no es solamente eso, ¿no? Sino que implica que observes Va más allá. el entorno, no solo cultural, sino el entorno físico, que vayas entendiendo cómo funciona el asunto de las relaciones sociales, eh, situaciones que como cultura mexicana tenemos ya muy arraigadas y que si pones un poco de atención te vas a dar cuenta de que se replican, ¿no? De que no es Ujú. diferente, no sé, en tal familia y en tal familia, sino que se replican Sí, ciertas los cosas, patrones se los repiten. patrones culturales, como le llaman en antropología. Entonces sí, creo que sí, la antropología me permitió ver un poquito o mucho esas situaciones que uno naturaliza y que cree que pues así es la vida, ¿no? Y así tienes que seguir, ¿no? Creo que
Durante toda tu te vida, abre los incluso, ojos. Bueno, sí. a mí me abrió la antropología me abrió los ojos en ese sentido más personal, ¿no? De poder encontrar como, pues sí, cómo quería yo, pues vivir, en este caso, mi vida, ¿no? Pues sobre lo que has hecho a nivel profesional, pues en este camino de investigación que Mm. es muy complicado, ¿no? Sí, sí, En muchos casos. bueno, han sido etapas donde he aprendido que la investigación es un trabajo serio, un trabajo que requiere de preparación, es un proceso. La investigación te lleva a incluso a encontrarte contigo mismo en el sentido de que encuentras qué camino quieres seguir y cómo puedes seguir ese camino. Entonces la investigación ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de satisfacción, un proceso donde no solo he aprendido, digamos, la parte teórica de cómo llevar a cabo una investigación, sino también un proceso personal en cómo puedes tú tomar con seriedad, con honestidad, este camino de la investigación, ¿no? Entonces ha sido un proceso de mucho aprendizaje, ha sido un proceso incluso personal para mí, de muchos retos, porque pues en mi familia soy la primera que elige como el camino de seguir este camino de la investigación. Soy la primera que tiene un doctorado y que se fija en este camino de aprender a investigar. Entonces, ha sido un reto personal porque sí hay muchos obstáculos, ¿no? Que te dicen que parece que pues es más complicado siendo mujer, que a lo mejor el camino que elegiste de la investigación pues no te va a dar satisfacción económica en muchos sentidos porque eh, es una realidad que en México la preparación para la investigación eh, tiene muy poco, digamos, auge de trabajo porque no hay una, eh, como una valoración al trabajo que se hace en la No se investigación. reconoce el Sí, trabajo no del se reconoce. investigador, ¿verdad? Sí, porque bueno, incluso, no sé, en casa te ven leyendo, sentada y pues sí, viendo tu material, escribiendo y así como que ponte a hacer algo, ¿no? Algo provechoso. Sí, no, esto de leer y de investigar pues requiere tiempo, es un proceso que sí requiere tiempo y que, bueno, la gente no lo valora, como dices, porque piensa pues que no estás haciendo algo provechoso, ¿no? Entonces, Sí, y a quién le importa lo que escribas así finalmente, es, ¿no? sí, sí, también ese es otro punto, ¿no? Que eh, uno de los maestros que he tenido nos ha dicho, ¿no? El problema es, ahora sí que tuyo, tú lo construyes y es a ti a la que te interesa, ¿no? A nadie más le interesa, pero bueno, la idea de la investigación, como la hemos aprendido, es a partir de eso, ¿no? De que tú tengas tus propias mm, sí, tus propios gustos en cuanto a la investigación, el tema que te gusta investigar, pero sí tomarlo con seriedad, tomarlo con honestidad y que es un proceso, ¿no? Que sabes un poco lo que me costaba trabajo entender al inicio, de que, no sé, querías como llegar a la meta lo antes posible o al objetivo que te planteabas en la investigación, entonces te frustraba, bueno, me frustraba mucho y poco a poco he ido entendiendo, ¿no? Que es un proceso, que es Ajá, que no era constancia, tan inmediato como tú sí, quisieras al que es inicio, ¿no? constancia, que es dedicación y que sí, tienes que tener mucha disciplina para hacer el trabajo de la investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que hasta ahora he aprendido. Claro, pienso que falta aprender muchísimo más, ¿no? Sí, Porque es un proceso que siempre, no nunca, termina. y menos como investigador, Sí, nunca dejas de ujú, aprender cosas. sí. En qué momento de tu vida decidiste tomar este camino de la investigación y hasta cierto punto es un camino diferente, ¿no? Ujú. ¿En qué momento decidiste primero ser antropóloga y después irle dando por la investigación? Bueno, en realidad no quería ser antropóloga, quería ser arqueóloga, Ok. por la parte en donde nací, que es la parte había bueno, está la zona arqueológica de Teotihuacán, entonces a mí me llamaba la atención, pues más este trabajo de arqueología. Ujú. Entonces,
en una ocasión cuando les dije a mis papás que quería estudiar una carrera de este estilo, mi hermano, el mediano, me llevó a la Escuela Nacional de Antropología y me dice, mira, vamos, y tú, ahí hay varias carreras y tú ves, a partir de la información que te den, Si te convence si o te no. convence que es esto de la arqueología. Entonces me llevó, fuimos y pedí informes y todo, y fue finalmente la de antropología la que me atrapó más, en el sentido de que, pues en esa explicación me acuerdo que me dijeron que era una carrera en donde ibas a conocer muchos lugares, mucha gente, ibas a encontrar otras maneras, pues sí, de habitar el mundo, ¿no? Entonces fue como, dije, pues sí, creo que esta me convence más que arqueología. Y fue que decidí estudiar ahí antropología. Eh, Estuve estudiando antropología un año en Cuernavaca. Mi hermano, el mayor, vivía allá. Entonces, hice examen en la Universidad de Morelos En la UAM. en la UAM y me quedé. Desafortunadamente, por algunas situaciones de que ya no había manera de que siguiera allá, decidí ya no seguir y fue que hice examen aquí en la Autónoma del Estado, también para antropología y me quedé aquí, ¿no? Entonces, ahí sí ya decidí tomar el camino con mucha más estabilidad y seriedad, porque en el otro había como algunas situaciones que no me permitían del todo como decir, pues sí, ya le sigo aquí, ¿no? Entonces, pues ya fue que decidí que ese era como el camino de la antropología y de la investigación fue, ahora sí que no fue algo que pensara desde que inicié a estudiar, desde que inicié con la licenciatura, no fue algo que dije, ah, pues incluso conocía muy poco sobre este camino de la investigación. Sí sabía que había como maneras de seguir preparándote, como maneras de seguir avanzando, pero no tenía como muy claro, ¿no? Cómo era ese camino. Ujú. Entonces, pues fue ya hasta después de que terminé la licenciatura, de que empecé, pues de manera laboral a dar clases, eh, que, que vi que había una oportunidad de seguir, acrecentando mi camino de la investigación. Entonces fue que decidí eh, guiarme por ese camino, bueno, seguir por ese camino y aparte que empecé a entender que lo que te comentaba al inicio, ¿no? Es un proceso que no, que no tenía como, digamos, como un inicio fijo y un final Ya, sí, no. ya así Sí, sí, no, determinado, no ¿no? es un proceso Sí, lineal, ¿no? exacto. Entonces dije, bueno, pues creo que este camino me llama la atención, me llena, me gusta. eh, entonces fue que decidí, dice, seguir como este camino y hasta llegar al doctorado. Y más que, bueno, te vas adentrando a entender que es un proceso complejo, es un proceso donde requiere, sí, una constancia, una preparación, pero también es un proceso donde conoces, eh, pues sí, otras perspectivas en el sentido no solo teórico de la teoría, sino que empiezas a entender cómo funcionan la antropología ahora sí, porque bueno, cuando yo estudié antropología, pues nos decían que era ir a describir, era ir a ver, era, o sea, bien, Llenarte los zapatos de tierra. sí, bien bonito, ¿no? Entonces No, no siempre es bonito eso. no, No. cuando decido irme por un camino, digamos, ¿cómo llamarlo? Más serio Ujú. de la investigación, pues te das cuenta que no es ir nada más a ver, no es ir nada más a Sí, sentarte y no. platicar con la gente, no Ujú. es nada más ir a saber qué encuentras, A tomar sino fotos medio. exacto, videos, a grabar a la gente, Sí. sino que sí tiene sus implicaciones y su complejidad, ¿no? Entonces empiezas a entender el valor que tiene la antropología, el valor que tiene la investigación, y es cuando creo que decido seguir por ese camino para tratar de entender un poco más qué hace la antropología, ¿no? Porque cuando estaba en la licenciatura, pues sí, te aprendes, ¿no? Que es la ciencia que estudia todo lo que, los Ujú. aspectos culturales que hace el hombre, y está como muy mecanizado, ¿no? Sí. Pero ya que te adentras más
y empiezas a ver que la antropología se relaciona con otras ciencias y que la antropología no solo es esa parte teórica, sino que implica que tengas como ciertas, pues sí, gustos, capacidades para ver cómo obtener información sin que sea este tipo de información que a veces en antropología nos decían, ¿no? De que pues, no sé, ve y pregúntale, pues sí, pero ¿para qué, no? ¿Para qué le preguntamos? ¿O No, qué, ajá, ¿para cuál, qué y qué le y qué le pregunto? pregunto, ¿no? O cómo le pregunto, ¿no? Sí, Porque pareciera, pues sí, voy a ir a preguntar, ¿no? sí, pero una Pero una pregunta pregunta sí tienes que pensarla, ¿no? te Ya pueden para, sacar a machetazos de un lugar por una exactamente. pregunta. Entonces ya tomas como mayor conciencia. eh, bueno, y eso un poco, ¿no? Porque ya Así cuando, que digas, híjole, qué consciente. sí, porque cuando fui la primera vez a Tepito, pues la verdad vas Mm, con una inocencia que dices, "Ay, ¿qué va a pasar, no? ¿qué me pueden ¿Qué hacer? puede pasar aquí?". Y O sea, cuando este pito. llego y veo los callejones y veo que toda la gente te observa y veo que va gente atrás de ti, así como que dices, Sí, porque ¿qué desde que onda? entras ya saben que estás ahí, Sí, ¿no? entonces dices, ¿qué onda, ¿Qué no? ¿Qué, está qué pasa pasando? aquí, no? ¿Cómo? Entonces sí, de cierta manera es como conforme vas avanzando en este camino te vas dando cuenta de las implicaciones que tiene. Sí, vas agarrando Sí, experiencia. sí, sí, Oye, sí. y en ese sentido, como, sin que suene esto diferente, sin que se distorsione, pero en tu andar de investigación, de estudiante de antropología, ¿qué complicaciones pudiste tener por ser mujer y meterte justo como este ejemplo que dabas, ¿no? Ujú. ¿Tuviste algunas complicaciones a nivel familiar o a nivel de trabajo simplemente por ser mujer? Sí, sí, pues empezando por mis papás, ¿no? Así de, pues es que piensa bien que vas a estudiar, es que eso para qué te va a ¿Se servir. resistían tus Sí, papás? sí, 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 porque bueno, además creo que no sé si pase solo con mis papás, pero creo que los papás a veces eh, piensan que contigo van a hacer lo que ellos no hicieron, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ellos no pudieron estudiar o no pudieron hacer cierta cosa, piensan que contigo Se va a se lograr, va a van a lograr, cumplir ¿no? su Entonces, sueño. ya cuando les dices, híjole, es que no, por ahí no va el camino, entonces sí es como, no, pues es, o sea, piénsalo bien, ¿no? Porque, ¿Cuál era el eh, plan de tus papás para ti? ¿O eh, qué te han dicho de eso? pues más, mi papá es así como muy, está bien, Ah, hija, dale lo que lo quieras. que quieras, yo te apoyo. Y mi mamá sí es mucho más incisiva, ¿no? Y mi mamá sí siempre me dijo, es que estudia para ser maestra, estudia para ser Ujú, maestra. Y ella siempre trabajó como para ese asunto, porque incluso ok. me metió a la prepa, bueno, no me metió, me dijo, ¿sabes qué? Aquí te Estudia quedas. en la prepa en una normal, para que de Mm, ahí, me tengas acuerdo que en una ese plaza. entonces todavía era como más seguro el pase a la licenciatura, es decir, si tú entrabas a la prepa, tenías como mayor oportunidad de que pudieras ingresar a la licenciatura. Entonces ella siempre así de, ay, ay, ay. Y entonces, pues no estaba tan convencida yo del asunto, te soy sincera. No era algo que me disgustara, pero tampoco sabía si era lo que yo quería. Al 100. Entonces, Ujú. pues fue ese como, eh, pues ahora ya no es tanto ese problema porque pues ya mi mamá como ya se resignó, ya como que dice, bueno, pues ya. No, pero además, después de ver todo tu proceso Pues de sí, la también un licenciatura, poco, de los posgrados y demás, pues sí. Y en cuanto a, me acuerdo que en prácticas de campo de la licenciatura sí tuvimos varias situaciones, bueno, en este caso, algunas compañeras por el hecho de ser mujer, eh, no sé, me acuerdo que llegamos al Chilar en Ixtapan del Oro, íbamos a entrevistar, no recuerdo si al delegado o al, bueno, era un dirigente, no recuerdo bien el cargo que tenía, pero nos mencionó la secretaria que estaba ahí, que nos estaba haciendo la cita y que miren que vénganse tal día, nos dijo nada más que, híjole, no vienen hombres compañeros con ustedes, no, pues sí, no, pues es que creo que es más conveniente que vengan los chicos, ¿no? Como que a entrevistar. Dice, porque a lo mejor o sea, que no pues fueran ustedes, que sí, que fueran. fuera un hombre, que fueran hombres, que no Ujú. fuéramos nosotros como mujeres, porque es que luego se tiende a malinterpretar, fíjense que mejor vengan los muchachos, y pues
ahora sí que no hicimos caso. Y dijimos, ¿saben qué? Pues es lo que nos toca hacer, entonces pues sí Ujú. necesitamos que nos ayude a Sí, gestionar pues la entrevista o bueno, la- el diálogo que íbamos a tener con la persona. Y afortunadamente pues sí, pero sí costó como un poco de resistencia, incluso con las propias mujeres, ¿no? Porque sí es como que, ¿cómo las mujeres van a entrevistar al hombre, ¿no? O qué le vas a preguntar, ¿no? O qué quieres saber, o o cómo. por qué lo estás buscando. Exactamente, ¿no? Entonces fue eso. Y de ahí creo que ese es como uno de los que recuerdo y un poco en Argentina, cuando estuve en Argentina, eh, también allá cuando fui la primera vez, cuando hice la maestría, que fui la primera vez a investigar sobre el santo, todavía era mucho más cerrado. Ahora ya vas a Argentina y es un tema como mucho más Ah, abierto, más El santo conocido, vamos a especificar porque sí, se puede como, malinterpretar. no, a tomar que es como el santo, el luchador, pero no, no va, va de otro Sí, lado, ¿no? sí.